En pantalla, ¿no? Bien, la mano de obra, de alguna manera, entonces, es el segundo elemento del costo. Esta mano de obra tiene una cierta historia, ¿no? Habla la historia que la mano de obra, de alguna manera, se divide en dos fases. La primera fase, la fase de trabajo, si quieres, no libre, que es la esclavitud, que es, por ejemplo, eh, el feudalismo, etcétera, que de alguna manera se obtenía esta mano de obra desde el punto de vista de no pago, ¿no? En el caso de esclavitud, Egipto, por ejemplo, conquistaba pueblos para tener mano de obra gratuita. En el caso del feudalismo también, ¿no es cierto? El señor feudal tenía trabajo, mano de obra gratuita, y el pago que se le hacía por esta mano de obra era el derecho, en algún caso, de vivir en sus tierras del señor feudal. Entonces, en ese momento, históricamente, la mano de obra era gratuita y no libre. Después ya de la revolución industrial, etcétera, ya hay la relación libre de, en este caso, la mano de obra, donde se tiene que pagar, ¿no? Esta mano de obra, este trabajo a través, por ejemplo, de un gremio, una mano de obra libre, es decir, aquel que quiera trabajar conmigo se le paga, o lo que está también hoy ya vigente y está muy de moda, si quieren llamarle así, que es la relación propiamente laboral, donde ya el trabajador tiene unos ciertos derechos, tanto laborales como derechos, por ejemplo, de jubilación, derechos de salud, etcétera, etcétera. En nuestro país, lamentablemente, el 80% por lo menos de la masa laboral trabaja en relación libre, es decir, no tiene los denominados beneficios sociales, no tiene seguro de salud, etcétera. Un ejemplo, un joven que trabaja en la fotocopia no tiene ese tipo de derechos, ¿no? Pero recibe un pago diario en algún caso, semanal, quincenal, mensual, que él lo llama sueldo, pero en sí no es un sueldo, sino es un honorario. Entonces estas palabritas hay que empezar a definirlas. Ya en la parte contable y práctica vamos a ver la diferencia entre honorario y sueldo y salario. Ambos son básicamente pagos, ¿no? Ambos son básicamente pagos por el factor trabajo. Solamente que en el caso de honorarios, es aquella relación libre que no tiene beneficios sociales, no tiene seguridad social, etcétera, etcétera, que es una contratación libre, ¿no? Y el sueldo y salario que sí está en relación a una planilla laboral y que sí tiene derechos laborales como la Caja Nacional de Salud, tiene derecho a vacación, tiene derecho a finiquitos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo. Y la siguiente semana o subsiguiente semana a ustedes los voy a direccionar a un seminario de planillas para que en toda una semana entendamos con más detalle qué es la planilla de sueldos y salarios. Hoy en el tema lo vamos a ver un poquito por encima. Si no es hoy, vamos a terminar la siguiente clase, pero después los voy a direccionar especialmente a ustedes y con los otros chicos de los otros segundos más a hacer un seminario de planilla de sueldos y salarios que va a durar por lo menos unos 4 o 5 días en las noches. Pero eso hasta por lo menos la quincena de septiembre, perdón. Entonces quiero que hagas la diferencia. Primero, mano de obra es todo aquello que significa factor trabajo. No hay empresa que no tenga mano de obra, así sea intelectual, una empresa de programación, por ejemplo, de software. No hay una fuerza física en sí, no hay una fuerza intelectual que está programando, pero todo eso significa mano de obra. Este elemento del costo mano de obra es el más importante y no hay empresa que no tenga este factor denominado mano de obra como segundo elemento del costo. Ahora, esta mano de obra tiene que ser pagada en relación libre, es decir, sin beneficios sociales, etcétera, y nosotros técnicamente le vamos a llamar honorarios para hacer la diferencia contable, y el otro pago también, si quieres, que lo vamos a denominar sueldo y salario, pero que sí está en relación laboral. Enseguida vamos a ver que uno, honorario, está catalogado por el Código Civil y el otro está catalogado por el Código Laboral o la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Entonces, ambos son el pago del factor trabajo, ambos son el segundo elemento del costo mano de obra, pero de alguna manera hay que hacer la diferencia y en este tema, si no es hoy, hoy y en la próxima clase, vamos a entender cómo se hace principalmente la planilla de sueldos y salarios desde el punto de vista de
costo, ¿ya? Entonces, toda empresa incurre sí o sí en el pago de los salarios a los empleados, el pago, ¿no? Sea civil, sea laboral, sea en relación civil, en relación laboral, sea en relación libre o regulada, como es el caso de la Ley General del Trabajo. Todas las empresas sí o sí tienen que tener salarios. Es el caso de una empresa unipersonal, familiar, por ejemplo, yo, digamos, soy el papá y te hago trabajar a tú que eres mi hijo. Técnicamente no te pago, estaría en esa relación no libre, antigua si quieres, donde técnicamente eres mi esclavo, ¿no es cierto? Yo soy el señor feudal, dejando de lado la relación papá-hijo, etcétera, que vos como hijo tienes que ayudar, yo como papá tengo el derecho de exigir que me ayudes, etcétera. Independientemente de eso, si nos vamos a la cosa legal, yo te estaría esclavizando, ¿no? Y estaría obteniendo un trabajo, ¿no? No pagado, y desde ese punto de vista, entonces, técnicamente yo, por lo menos, ¿no? Debería pagarte como papá, quizá no un sueldo, pero sí, digamos, una asignación, digamos, no sé, me has ayudado toda la semana, vamos a poner a manera de asignación, tus 300 bolivianos cada semana, digamos, algo así, ¿te ubicas? Entonces, pero sí o sí todo pago, todo trabajo debería ser pagado, ¿no? Pero de alguna manera entendemos desde el punto contable, desde el punto de vista contable, que todo trabajo en la empresa debe ser pagado, ¿no es cierto? Todo el gasto que signifique trabajo debe ser pagado. Ahora, dentro ya de lo que es la gestión administrativa, entonces, este pago de sueldo, salario, como quieras llamarle, ¿sí? Es, si quieres, aquel segundo elemento que involucra este denominativo mano de obra, que en algún caso va a ser directa y en otro caso va a ser indirecta. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de ya la clasificación de este segundo elemento del costo denominado mano de obra, que es sí o sí el pago de este factor trabajo, también tienes que subclasificar si es una mano de obra directa o si es una mano de obra indirecta, ¿no? De alguna manera, entonces, por ejemplo, también esta mano de obra directa e indirecta, tendrás que ver, por ejemplo, si los trabajadores tendrán, por ejemplo, una cierta seguridad social. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, primero, todo factor trabajo es mano de obra, tiene que ser pagado. Y ahí tienes que definir si es mano de obra directa como segundo elemento del costo o mano de obra indirecta como tercer elemento del costo. Pero ambos, si quieres, mano de obra, ¿no? O factor trabajo. Esta mano de obra tiene que ver mucho con el núcleo de producción. ¿Se acuerdan que en el primer bimestre hemos hablado mucho del núcleo de producción? ¿No es cierto? Todos aquellos que estén inmersos en el núcleo de producción, es decir, en este caso las costureras que están trabajando en la costura de las prendas, o los trabajadores que están haciendo un armazón, por ejemplo, metálico, etcétera, aquellos que están 100% inmersos en el núcleo de producción son considerados mano de obra directa, ¿ya? Mano de obra directa. Dentro de ello, entonces, de alguna manera se considera mano de obra directa o labor directa también se llama a todas aquellas personas o todo aquel personal que lo vamos a pagar obviamente y que participa directamente en la producción de los bienes, es decir, el 100% de su fuerza laboral, intelectual, etcétera, está orientada a la producción de los bienes, ¿no? El ejemplo de los operadores de la maquinaria, los empaquetadores, los operadores de línea de montaje, etcétera, etcétera, ¿no? En una empresa de servicio, por ejemplo, también podemos clasificar la mano de obra directa y la mano de obra indirecta, ¿no? De alguna manera, entonces, la mano de obra directa, por ejemplo, en una empresa de servicio es aquella que está relacionada directamente con el cliente. ¿Qué quiere decir? Un hotel, por ejemplo. ¿El cocinero estará relacionado directamente con el cliente? Sí, ¿por qué? Porque no cocina para el dueño del hotel, ¿no es cierto? Cocina para los los que están hospedando, si quieres. Entonces, mano de obra directa. El contador, en algún caso el chofer, del hotel, el chofer será mano de obra indirecta, tal vez, ¿no? Dentro de ello, entonces, vos tendrás que de alguna manera definir cuál es mano de obra directa y cuál es mano de obra indirecta, especialmente en los servicios. La mano de obra indirecta no tiene que ver directamente con el núcleo de producción, ¿no? Directamente, pero sí generalmente supervisa, como ves acá, ¿no es cierto? Supervisa si el trabajo se está haciendo bien. Un supervisor de calidad,
un ingeniero de calidad, el laboratorio, por ejemplo, en el caso de producir, si ustedes alguna vez han visto cómo produce la mayonesa, esta Industrias Venado, ¿no? 10.000 huevos entran por turno para hacer la mayonesa. Y imagínate, 10.000 huevos a una caldera para empezar a hacer la mayonesa. Cada media hora tienen un laboratorio que van sacando muestras para ver si esa mayonesa no se está contaminando, etcétera, etcétera. Entonces, ese laboratorio, que si bien tiene que ver con el núcleo de producción, pero no directamente, es decir, no están haciendo la mayonesa, sino están revisando ciertos niveles, por ejemplo, de contaminación, etcétera. Esos laboratorios pueden ser considerados mano de obra indirecta. Si bien son parte del núcleo de producción, directamente no son, no forman o parte del núcleo de producción. Por eso se llama mano de obra indirecta. Generalmente son aquellas empresas o aquel personal que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas integrados de gestión, por ejemplo, ¿no? En los ingenieros de seguridad industrial, los ingenieros ambientales, los laboratoristas, los que significa revisión de la gestión de calidad, etcétera, etcétera, son aquellos que se consideran mano de obra indirecta, que no es que no los necesitemos, sino que son parte de la producción, pero no en sí de hacer, en este caso, la mayonesa, sino de revisión. Entonces, de alguna manera, con esos dos conceptos, vos tienes que ir determinando qué va a ser mano de obra directa y qué va a ser mano de obra indirecta. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ambos se relacionan en este pago, pero en la contabilización uno va a ser parte del segundo elemento del costo, la mano de obra, y el otro va a ser del tercer elemento del costo, los costos indirectos. Entrando entonces ya a lo que es básicamente el pago de sueldo, vamos a entender nosotros que sueldo, ¿no? O honorario, sueldo versus honorario, que es básicamente el pago del factor trabajo, tiene que ver con un concepto general que se entiende por sueldo o por honorario, ¿no? Al pago del factor trabajo, ¿no? De alguna manera, entonces, el pago que vamos a hacer por el factor trabajo puede ser considerado, ¿no? Pago de ese factor que técnicamente es llamado por nosotros sueldo, pero desde el punto de vista legal tienes que ver si es sueldo o salario, ¿ya? Ahora, el sueldo o salario, si quieres, ese pago que estás haciendo al factor trabajo, hay ciertos principios económicos que dice que ese sueldo tiene que ser equitativo, dentro, por ejemplo, a la calificación que tiene cada trabajador, de alguna manera tiene que ser igualitario, tiene que alentarse que es el desempeño adecuado de cada trabajador, es parte del costo que debe ser controlado y se debe cumplir ciertas disposiciones legales, como por ejemplo la planilla de sueldos que hoy día vamos a ver, ¿no? Pero de alguna manera este manejo de sueldos y salarios, ¿no? Tiene ciertas consecuencias, lo que vemos nosotros en el país, ¿no es cierto? El no pago de un buen sueldo y salario hace, por ejemplo, que el trabajador esté desganado, hace que, si quieres, ¿no? Insatisfacción del personal, mala calidad en cuanto a lo que es el factor trabajo, etcétera, etcétera, pero de alguna manera entonces es importante que este sueldo de alguna manera satisfaga al trabajador. Este pago que estamos haciendo por sueldo o salario de alguna manera tiene ciertas características. Dentro de estas características podemos decir, por ejemplo, que el sueldo primero es intangible. Si bien recibes un billete y moneda, es intangible porque de alguna manera te da una cierta satisfacción el que tengas vos un ingreso a través de un sueldo o salario, ¿no es cierto? La norma dice que ese sueldo es inembargable, es decir, nadie puede hacerte trabajar y no te tendría que pagar, ¿no? También una de las características dentro de los principios económicos de este pago es que las empresas deben priorizar el pago de sueldo y salario al trabajador antes que, por ejemplo, otros factores como el pago de impuestos, el pago de deudas a los proveedores, etcétera, pero la realidad es otra, ¿no? A veces el sueldo, el pago del sueldo es lo último que las empresas hacen. Desde ese punto de vista, entonces, el trabajador también dice que debería disponer libremente su sueldo, no es, el empleador no tendría que restringir en qué va a utilizar este sueldo, ¿no es cierto?
Y también por norma dice ese sueldo debe ser cancelado en dinero efectivo, no así en bienes. Hay algunas empresas que, digamos, te hacen trabajar y te dicen, no tengo para pagarte, llévate un producto. Técnicamente eso está prohibido. Entonces, dentro de esto, esta remuneración o pago debe ser pagada necesariamente en efectivo. Ahora, desde el punto de vista legal y real, digamos así, en el país hay un contrato civil y un contrato laboral. El contrato civil tiene que ver con los honorarios, ¿no? Es decir, aquello que voy a pagar por el factor trabajo que estés haciendo, pero que de alguna manera está alcanzada por un objeto, no así por la persona, sino por un objeto, ¿no? Y el contrato laboral sí tiene que ver con dependencia, ¿no? De alguna manera, entonces, el contrato civil primero es bilateral, ¿no? Y el contrato laboral es tripartito. Bilateral, el contrato civil, que tiene que ver con el contratado y el contratante, donde no entra el Estado, y el laboral sí, donde el Estado es el que regula al empleador o al patrón. Vamos primero por lo civil. Las características del código del contrato civil. Primero, que es bilateral. Es el caso, por ejemplo, del matrimonio. El Estado no te dice con quién tienes que casarte o con quién estás prohibido casarte. Entonces, de alguna manera, el Estado, si bien te regula en cuanto a lo que es certificado de matrimonio, por ejemplo, el Estado en ningún momento dice con quién debes o no debes casarte. Lo mismo pasa en este contrato civil. Si tú estás contratando, por ejemplo, a un dentista para que te tape el diente, entonces quien decide contratar al dentista eres vos, no el Estado. Dentro de esa decisión, vos definirás, por ejemplo, en relación a tu capacidad de pago. Imagínate que hay dos dentistas que van a hacer el mismo trabajo de taparte el diente uno y otro. Uno te cobra 300 bolivianos porque utiliza materiales de calidad, no te hace esperar, te da ficha, todo lo que tú quieras. Y el otro utiliza materiales de baja calidad, tienes que esperar harto, así valga el término. Y, bueno, no sé, pues, ¿no? Te cobra 100 bolivianos, pone. Entonces, quien decide contratarle a este dentista eres vos. Por eso es bilateral. ¿Y por qué has decidido contratar a esta persona? Porque tu capacidad de pago no podía llegar a 300, sino a 100 bolivianos. ¿Te ubicas? Entonces, quien ha decidido este contrato eres vos. Y obviamente la otra persona, el dentista en este caso, sabiendo que vos solamente puedes pagar 100 bolivianos, ha aceptado que le pagues los 100 bolivianos. Su costo en relación a esos 100 bolivianos le está obligando a utilizar materiales de más baja calidad, para que me entiendas. Entonces, tanto uno y otro, es decir, tanto el proveedor como el cliente, han decidido, ¿no?, contratarse mutuamente, por eso la relación es bilateral. En ningún momento ha participado el Estado. Ahora, este contrato es privado entre partes, por eso las dos personas han decidido esto, ¿no es cierto? El objeto de trabajo es el pago del trabajo. En este caso no te está interesando que sea hombre, mujer, que te pongan materiales de calidad o no calidad, o cosas así. Lo que te está interesando es que primero te tapen el diente y que esa tapadura de diente no pase los 100 bolivianos que tú puedes pagar, ¿no es cierto? A la otra persona, al dentista, le está interesando taparte el diente. Sabe que a ti no te va a interesar, digamos, los materiales de calidad, pero él sabe que con los 100 bolivianos puede ganar. Entonces, dentro de eso, ese objeto es la tapadura de diente dentro de los 100 bolivianos. No en sí que el dentista sea tu amigo, dependa siempre de él, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto de trabajo, en este caso la tapadura de diente por 100 bolivianos, es el objeto de trabajo y se paga al objeto de trabajo y no así a la persona que te está proveyendo el servicio. De esa manera, entonces, el pago es voluntario, ¿no? Y de alguna manera, este pago se convierte en capital para el proveedor y un capital también que estás dejando vos al pago de ese diente, ¿no? No hay subordinación. Si mañana, digamos, te enojas con el dentista, pues directamente dejas de ir en de él y vas en de otro. Entonces no hay una dependencia de ese dentista en sí, ¿no es cierto? Y esta relación está determinada por el Código Civil y en algún caso también apoyada por la Ley 843, que enseguida vamos a ver. No es el caso de la relación laboral, donde primero el Estado regula al patrón, ¿no? El caso, por ejemplo, de la trabajadora del hogar, ¿no? La denominada señora gerente de hogar, ¿no? La trabajadora del hogar,
Primero tiene que ver con una relación de dependencia, partiremos de aquí, una relación de dependencia, es decir, yo dependo como empleador del trabajador. Imagínate que a mis hijos, yo salgo a trabajar 7 de la mañana, vuelvo 10 de la noche, la señora trabajadora del hogar es la que les envía al colegio, la que cocina, la que les recepciona a mediodía del colegio, les da sus alimentos, en la tarde siempre está pendiente de ellos, está dándoles su merienda, inclusive les impulsa a hacer sus tareas, está pendiente de la ropa limpia. Ella, yo dependo de ella. Imagínate que hoy día contrato una empleada, ¿no? Una empleada, o mal llamada empleada, una trabajadora del hogar. Hoy día lo voy a dejar en mi casa mínimo con temor, ¿no? De que me robe, de que no se haga algo, ¿no es cierto? Mañana un poquito más de confianza, pasado más de confianza, y así en el tiempo la trabajadora del hogar se vuelve gerente de hogar. Yo ya dependo de su trabajo, yo me libero, si quieres, de lavar ropa, me libero de cocinar, etcétera. Inclusive me ordena, ¿no? Fin de semana me dice, aquí está la lista, necesito para la semana tal cosa. De pronto me anota en la lista una letra que no entiendo, creo que dice 1 kilo de leche, digamos, ¿no? Y llega el lunes y la trabajadora del hogar me dice, pero aquí has comprado esto, yo no voy a usar, pero aquí me has anotado. Digo, no, esto no dice tal cosa, dice también, hasta me sigue. Entonces yo dependo ya de esta persona, ¿no? Dependo desde el punto de vista de confianza, ¿te das cuenta? Y la confianza es un valor, si quieres, que no lo va a determinar un objeto, sino la persona. Por eso la relación laboral, a diferencia de la civil que va al objeto, la relación laboral va a la persona. Y esa persona me va a dar valores, un valor que me va a hacer depender de la confianza, el que el trabajador sea, no sé, le hemos enseñado la receta, por ejemplo, del producto, el que él sepa ya los pormenores de la producción, etcétera. Entonces esa persona ya dependo de esa persona, ¿no? El empleador depende del trabajador y en esa dependencia entonces la fuerza laboral, ¿no? La fuerza laboral, el trabajador o el trabajo que va a entregar el trabajador, de alguna manera, ¿sí? Eh, va a ser un sinónimo de lealtad, es decir, yo tengo que ser leal con el trabajador y el trabajador tiene que ser leal conmigo. Entonces, eso ya es una relación de dependencia porque somos personas que nos estamos relacionando y esa relación entre personas está regulada por la Ley General del Trabajo. Esta Ley General del Trabajo la tiene que controlar el Estado, por eso es relación tripartita, ¿no? De alguna manera, si bien en la relación de dependencia el trabajador y su trabajo no me pertenece, ¿sí? Pero sí el Estado me obliga a mí a que esta dependencia se traduzca en un cumplimiento de esta Ley General del Trabajo a través, por ejemplo, de prestarle a esta persona un beneficio de salud como la Caja Nacional, por ejemplo, y en esta ley al empleador se le obliga a pagar los denominados beneficios sociales, si se embaraza, asignaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con la relación laboral. Por eso es la diferencia entre relación civil y laboral. Aunque te vuelvo a repetir, si salimos a la calle, nosotros vemos restaurantes, fotocopiadoras, tiendas de una y otra cosa, etcétera, donde lamentablemente la mayor parte de las personas está en relación civil y no así laboral. El 20 hasta el 30% nomás del 100% de los trabajadores está en relación laboral. La otra relación la otra relación civil. Todas aquellas personas, por ejemplo, que venden son vendedoras de ropa, por ejemplo, en los Justus, en todos esos mercados informales, muy raros que estén en relación laboral, sino la mayoría está en relación civil. Entonces, de alguna manera, acá vamos a tratar honorarios y acá vamos a tratar la planilla de sueldos y salarios. Honorarios de la relación civil que tiene que ver con un objeto y planilla de sueldos que tiene que ver con la relación laboral, ¿no? O ley general del trabajo. Ya ambos, pero son el pago de la fuerza laboral. Obviamente por ley lo más lógico es esto, ¿no? La ley dice que todo trabajador debe estar en relación laboral, pero la realidad económica del país es que la mayor parte de los trabajadores están en relación civil. Caso de constructores, albañiles, imagínate que vos construyes tu casa, poco difícil que le contrate con esto, ¿no? Le vas a contratar por obra, ¿no? Él verá si paga o no su beneficio social, etcétera, etcétera. Vos contratas por obra, no
relación laboral. ¿Ya? Entonces, es la diferencia entre las dos relaciones que vamos a ver hoy. Vamos a ver el contrato civil y enseguida vamos a pasar a la planilla. Imagínate que yo estoy contratándote con 3.000 bolivianos de sueldo. Primero te voy a contratar en relación civil, te voy a hacer un contrato civil donde determine que yo que soy el jefe si quieres, simplemente me voy a llamar contratante y vos que vas a ser el trabajador en este contrato legalmente te voy a llamar contratado. Y el pago que te voy a hacer, que sí es un sueldo si quieres, va a ser, lo voy a llamar honorario. Esto es bien importante porque desde el punto de vista legal, ustedes saben que los abogados a una palabra le dan 1000 interpretaciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso es importante que utilices estos términos en relación civil, porque si utilizas, por ejemplo, trabajador, ya estás en relación laboral. Entonces, es importante hacer bien los contratos en primera instancia, ¿no? Ahora, si te estoy pagando, en este caso 3.000 bolivianos, también puedo poner en el contrato que tú me tienes que facturar. Entonces, yo te estoy contratando como contador y te voy a pagar cada mes un honorario, no un sueldo. Te voy a decir que te voy a contratar como empresa unipersonal de contabilidad y te voy a pedir que vos saques tu factura como empresa unipersonal. Y el hecho que me estés dando una factura, la relación ya es empresa-empresa. Yo mi empresa y vos tu empresa de contabilidad. Entonces, la relación de empresa a empresa ya no es laboral porque ya no son personas, sino son empresas o personas jurídicas, ¿no? Entre empresas. Entonces, a la vez de hacer un contrato civil, yo te exijo una factura y dentro de eso entonces estoy sustentando de mejor manera la relación civil, ¿no? ¿Para qué? Para no pagarte beneficios sociales, aguinaldos, etcétera. La relación es civil, con un contrato civil, donde yo voy a ser el contratante, vos el contratado, te voy a pagar un honorario por tus servicios y además este honorario va a estar respaldado por una factura. Y contablemente vamos a hacer este asiento, ¿no es cierto? Costo de producción, saben que estamos constando el costo de producción, mano de obra, segundo elemento del costo, honorarios, mira, honorarios, crédito fiscal porque me estás facturando y te estoy pagando con banco. ¿Ya? Estamos en el costo, segundo elemento del costo, mano de obra. En este caso, le estoy llamando honorarios y esta palabrita honorarios me está diciendo que es relación civil, no voy a pagar beneficios sociales, cajas de salud, nada, y además me estás facturando. Entonces, con esta manera sustento la relación propiamente civil. Imagínate que estoy contratando a vos para costurar chamarras, entonces te contrato a ti para costurar chamarras, ¿no? Pero te pido que te saques tu factura, me factures para que yo sustente que no te debo beneficios sociales, sino te he contratado como empresa unipersonal. Entonces, la mejor manera de respaldarte cuando tú hagas un contrato civil para cuando registres el pago de este segundo elemento del coste, que es la mano de obra, y que de alguna manera lo tienes que sustentar con un contrato civil y además con una factura. Si no fueres el caso, ya sabes vos que tienes que y puedes de alguna manera realizar el pago, ¿no? De la misma relación civil, pero reteniendo impuestos, ¿no? Es decir, te pago los 3.000, vos no tienes factura, no has sacado tu factura, entonces voy a proceder a retenerte el 3% del impuesto a la transacción y el 12,5% del impuesto a la utilidad de las empresas. Y solamente el 84,5% va a ser el pago en efectivo, ¿no? Y cada mes voy a pagar en estos formularios el IVA, no, el IT y el IVE por retenciones. ¿Cuál va a ser mi asiento? Mira, lo mismo. Seguimos en la cuenta costos de producción. Estamos contratando a ti como costurero, ¿no? Segundo elemento del costo, mano de obra. Pero te estoy pagando honorarios, ¿sí? Honorarios. Y además estoy haciendo la retención de pasivo del IVE 12,75%, retención del IT 3%, porque no me estás dando factura y estoy pagando solamente los 2.535, que representa aquello que estoy pagando sin que tú me hayas facturado. Sigo, de alguna manera, sustentando esa relación civil, ¿no es cierto? Esa relación civil pagando este tipo de impuestos. Tercera opción. Ya sabes también vos, desde el primer año has visto que puedo asumir el GRACINAF, ¿no? Es decir, asumir impuestos. Yo voy a pagar por vos el impuesto. Si bien te estoy pagando 3.000, voy a aplicar la fórmula del GRACINAF, donde dice impuesto asumido es igual a impuesto pagado por 15,5 sobre 84,5 más impuesto pagado, ¿no? En este caso, te voy a pagar los 3.000
por 15,5, que es 3% del IT y 12,5% del IWE, sobre 84,5, esto es fijo si quieres, más los 3,000 que te estoy pagando. Contablemente, se me da el asiento. Contablemente, entonces, te voy a pagar, en este caso, más de los 3,000 y voy a hacer figurar el mismo asiento, pero obviamente con un monto más. Enseguida lo vamos a ver en el asiento contable, ¿ya? Ahora, ya si entras a la relación laboral, vamos a hablar entonces ya de la aplicación de la Ley General del Trabajo desde el punto de vista del artículo 52. Hasta ahí lo vamos a ver hoy día. Vamos a pasar ahora a la parte contable de nuestro ejercicio contable. Mientras vea alguna pregunta, mientras cambie de pantalla, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Licenciado, buen día. Hola, buen Disculpe, día. en el caso de que, como se decía, sea una construcción y yo necesite albañiles, lo ideal sería contratar una empresa de construcción y que ella se encargue de pagarle a los empleados. Y eso ya sería una relación laboral y no civil, ¿verdad? Sí, en el caso, por ejemplo, que vos estés construyendo tu casa, no te conviene contratar en relación laboral, ¿no es cierto? Si no te contratas, generalmente se abra por obra. Le dices ya, obra fina, ponle $20,000. Listo, vos le pagas $20,000 y él sabrá si de alguna manera él contrata o no cuántas personas, él se va a hacer cargo. Si hay un accidente laboral, él se va a hacer cargo. Pero es importante que hagas un contrato. Ahora, hay otra forma, llave en mano, ¿no? Llave en mano, ¿qué quiere decir? Que vos vas a pagar los $20,000 y él va a comprar materiales, él va a pagar a sus trabajadores, etcétera. El otro es en obra, solamente le vas a pagar la mano de obra, también así en obra, sin relación laboral, y tú vas a comprar los materiales. Y el otro será que tú contrates ya con esta relación laboral, es decir, tú te vas a hacer cargo de todos los beneficios sociales, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver bien, ¿no? Qué te corresponde y qué te conviene hacer de alguna manera un cierto tipo de costo para ver si te conviene o no. Y dentro de ello siempre respaldarte con un contrato, siempre, ¿no? Entonces, si vos fueras una persona que te dedicas a hacer construcciones, no siempre para tu casa, sino te dedicas a hacer construcciones, en ese caso sí tienes que tener una relación laboral, ¿no es cierto? Una relación laboral, por lo menos aquellas personas que de alguna manera sean de tu confianza. Y con los otros trabajadores que los vas a contratar por un mes, semanas, plomeros, por ejemplo, electricistas, etcétera, solamente es relación civil, ¿no? O si eres buenito, valga el término, relación laboral también, ¿no? Pues no, la ley no te dice que si vos vas a contratar por 15 días a una persona, no pagues beneficios sociales, ¿no? La ley no te prohíbe, ¿no? Más bien al contrario, te exige inclusive que la persona que esté trabajando por un día, si sea contigo, tiene derecho a todos los beneficios sociales. Pero la realidad económica es que generalmente el personal de más confianza está en relación laboral y los otros, en el caso de una empresa constructora, albañiles, ayudantes de obra, de acuerdo a la obra, son contratadas en relación civil. Pero ahí cometemos el error de no tener documentos, ¿no? De no tener documentos. Bien, otra pregunta. Bien, este es el ejercicio. Lo voy a habilitar en un momentito más en el Classroom. Como ven, estamos partiendo de unos saldos básicos, unos saldos contables. Ya te estoy diciendo que directamente se entrega a nuestro sistema productivo estos materiales que ya hemos visto en el anterior bimestre, que lo va a hacer a través de un CARDEX, etcétera. Pero aquí simplemente ya te estoy diciendo que contabilices, porque el ejercicio está orientado básicamente a la mano de obra. Como ves aquí, ya estamos hablando de ciertas cosas contables, como se otorga anticipos, dice, en este caso, a lo que es el señor Ramos y Carlos Saavedra, el anticipo de sueldos. Y ya te estoy hablando aquí, mira, que se contrata en relación civil, dice, se contrata en relación civil a dos personas, las cuales se les paga bolivianos 3,000 a cada una al mes, ¿no? Pero aquí te estoy diciendo bien clarito que es relación civil, ¿no? Al final estoy pagando el segundo elemento del costo, que es la mano de obra,
pero aquí estoy pagando en relación civil y que de alguna manera dice que uno de ellos nos factura, ¿sí? Y los otros o al otro se procede a retener impuestos. Entonces, hoy vamos a ver esta parte, te estoy ya mostrando esto, vamos un poquito más abajo del enunciado, ya en el enunciado te estoy mostrando, mira, personal ya en relación laboral que tiene que ver con el gerente, y hacer un gasto administrativo, tiene que ver con un vendedor, que si quieres el personal de ventas, tiene que ver con un ingeniero de calidad, que es la mano de obra indirecta, y tiene que ver con el señor Marcial Ramos y Carlos Saavedra, que son los operarios en este caso. Y como ves, te estoy dando algunas pautas, como por ejemplo que a este señor se les paga por jornal diario, tienen días trabajados, tienen antigüedad, tienen horas extras, tienen dominicales, que lo vamos a ver la próxima clase, pero en relación ya laboral. Y después para el ejercicio estamos ya registrando los costos indirectos, que lo vamos a ver más adelante. Y ya que lo que hemos visto también estos meses, ¿no? Que la producción de alguna manera ya se convierte en inventario, y luego ese inventario se vende, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio que lo van a tener colgado y que de alguna manera también lo vamos a ver estas 2 semanas, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver con detalle y también lo vamos a entender de esta manera. Entonces, yo en este ejercicio, como ves, el ejercicio ya lo tienes aquí, mira, te voy a mostrar rapidito. Aquí tenemos la planilla de eventuales, tenemos la planilla laboral, ¿sí? ¿Ya? Relación laboral, que hemos hablado ahorita, ¿no? Aquí van a estar seguramente los señores que facturan 3,000 y aquí va a estar el gerente, Marcial Ramos, que son los operarios, etcétera. Vamos a ver cómo se calcula el IVA, ¿no? El RC IVA. Vamos a hacer los diarios, ¿sí? Vamos a tener los mayores y obviamente todo lo que son la hoja de trabajo y los estados financieros. Y lo que nos interesa en la materia, que es el estado de costos y el estado de costo de producción de lo vendido. Yo sé que es un ejercicio un poquito difícil, un poquito complejo, etcétera, pero no hay otra manera, chicos, no los puedo hacer solamente así en títulos tradicionales. Entonces, respondiendo a nuestro ejercicio para esta primera clase de hoy día, vuelvo a repetir, mano de obra es todo el pago de factor trabajo, uno en relación civil y el otro en relación laboral. Técnicamente la relación civil está prohibida, pero en la realidad contable, en realidad financiera se da. No quiere decir que esté prohibida, ¿no? Sino, como te digo, aquella relación de dependencia está prohibida. Pero si yo contrato, como tú decías, hoy día necesito un albañil para 4 días, ¿no? Para hacer una obra. Pues contrato en relación civil, ¿no? De alguna manera, entonces, esa relación civil está prohibida siempre y cuando haya dependencia. Pero si no hay dependencia, como el caso del dentista que les he hablado, pues normal, se contrata en relación civil. Imagínate que hoy día necesito un traductor de inglés porque me están llegando algunos contratos, digamos, en inglés. Pues contrato un traductor, le pago 2, 3 días de trabajo, relación civil. Pero si esa persona está todos los días conmigo, todos los meses conmigo, entonces hay una relación de dependencia y esa persona tiene que entrar sí o sí a una relación laboral, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la realidad económica es una y la realidad legal es otra. Obviamente la cosa legal se tiene que cumplir tarde o temprano. Si mañana alguien te denuncia y te dice, yo he trabajado con este señor 4 meses y nunca me ha pagado mi beneficio social, pues tienes que pagar, el riesgo está ahí, ¿no es cierto? Tú decides hasta cuándo y hasta dónde asumes el riesgo, ¿no es cierto? Ya, volviendo al ejercicio, entonces hemos dicho que hay 2 señores, en este caso el señor Medina y el señor Quispe, que a cada uno dice que nos están costurando 100 chamarras de cuero y que cada una nos están pagando 30 bolivianos, ¿no? Entonces 100 por 30 unidades, lo que decía el enunciado, se paga cada uno 3,000 bolivianos, ¿no? Con la particularidad de que uno de ellos no nos factura, entonces hago la retención del impuesto a la transacción del 3% y retención del IUE del 12,5% sobre el pago que voy a hacer. En este caso, 3,000 bolivianos por el 3%, 90, y 12,5% de 3,000, 375. La retención total, 465, y solamente le voy a pagar al trabajador, en este caso al costurero, los 2,535. El otro señor dice que también me pago 3,000 bolivianos, pero él me factura, por lo tanto tengo una factura de crédito fiscal y a él sí le voy a pagar los 3,000 y voy a obtener una
factura. Entonces, yendo ya a la parte contable del ejercicio, ¿no? El primer asiento, como sabes, estamos partiendo de los saldos iniciales, ¿no? El segundo asiento, estamos contabilizando ya la entrega de materiales. A ver, voy a volver un ratito a lo que es la parte del enunciado para que me entiendas. El primer asiento, estoy haciendo esta parte, los saldos iniciales de partir mi contabilidad, ¿no? Y el segundo asiento dice, la entrega de materiales está formada por la entrega de los siguientes materiales, cuero, etcétera, etcétera, que está saliendo ¿de dónde? Del inventario de materiales, ¿no? Ese es el asiento que estoy haciendo y ahorita vamos a ver el asiento de esta relación civil en primera parte de este ejercicio. Vuelvo entonces al ejercicio. Es por eso que, a ver, ampliaremos un poquito más. Es por eso que estoy haciendo este primer asiento, ¿no? Por inicio de operaciones, los saldos iniciales, y un segundo asiento que dice que se entrega del inventario de materiales al costo de producción, cuero, tela de algodón, algodón frisado, forro de mangas, forro de cuerpo, cierres largos y botones. Estoy haciendo lo que hemos visto el anterior bimestre, que es la entrega de materiales a través de CARDEX, etcétera, etcétera. Entonces, estoy asumiendo que eso ya hemos mínimamente comprendido. A la vez estoy haciendo un mayor, en este caso el mayor de costos de producción, que es lo que ahorita más me interesa, ¿no es cierto? Y estoy llevando con este primer asiento de costo de producción, la entrega de materiales. En esa manera, entonces, aquí en mi mayor de costo estoy registrando la entrega de materiales. Lo que me interesa hoy en el ejercicio es contabilizar el segundo elemento del costo, que es en este caso la mano de obra. Contablemente dice que hay un anticipo de sueldo. Volvamos al ejercicio, al enunciado, perdón. Aquí te estoy diciendo que se otorga un anticipo de sueldos. Un anticipo de sueldos es aquello que estoy dando, el dinerito que estoy dando antes de que te pague el sueldo y como su nombre dice, te estoy anticipando tu sueldo. En este caso entonces dice que el señor Ramos y Saavedra reciben a 400 bolivianos cada uno de sueldo, una cuenta de activo exigible que se va a llamar anticipo de sueldo, es decir, tú como trabajador me debes hasta que yo te pague tu sueldo, por eso es un activo exigible que tradicionalmente se llama anticipo de sueldos, ¿no? Anticipo de sueldo estoy pagando en efectivo con caja. Eso, pues, contabilidad general. Entramos a lo que es el segundo elemento del costo, que es la mano de obra. En este caso, entonces, costo de producción, segundo elemento del costo, mano de obra, y la palabra honorarios, que significa la relación propiamente civil. En este caso, al primer señor, volvamos al ejercicio, al señor Medina, le estoy pagando 3,000 bolivianos, pero como no me está facturando, le estoy haciendo retenciones. Y estas retenciones yo las debo al Estado, por eso son pasivos para mí. Aquí en el asiento entonces estoy registrando los dos pasivos, retención IVE y retención IT, retención al impuesto a utilidades empresas y retención al impuesto a la transacción, porque no me están facturando, ¿sí? Contabilizo al costo los 3,000, pero solamente le pago lo que significa el pago acordado menos las retenciones. Y en el otro caso, el señor en este caso Quispe, que sí me está facturando, le voy a pagar los 3,000, pago, o en este caso, ¿no? Dice cuentas por pagar los 3,000, ¿sí? Y registro en el costo, segundo elemento del costo, mano de obra, honorarios, en este caso el 87% de los 3,000, porque tiene factura y el 13% registro en el crédito fiscal. Volvemos a mi mayor, en este caso empiezo a contabilizar el segundo elemento del costo que nos interesa hoy día, que es básicamente la mano de obra, ¿no? Y empiezo a registrar primero el honorario pagado, ¿sí? Y el 87% pagado con factura. Entonces, aquí estoy registrando la relación civil, ¿sí? Y ya la próxima clase vamos a ver un poquito, ¿no? De esta parte que es un poquito más morosa, vamos a entender esta parte de la planilla laboral. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Dice el señor Marcial Ramos que gana un haber básico, un bono de antigüedad, horas extras, un dominical y feriado. Hay que hacer las detenciones del seguro social, lo que es la
AFP, el riesgo común, el aporte solidario, si es que le corresponde IVA. Sobre eso hay que pagar los aportes patronales, que significa Caja Nacional de Salud, el riesgo laboral, y hay que guardar dinerito para los aguinaldos, indemnización, prima, etcétera, etcétera, que lo van a explicar la próxima semana porque hoy día ya nos va a pisar el tiempo. De alguna manera, entonces, mira, en mis diarios sigo registrando el segundo elemento del costo en esta cuenta de costo de producción, que es la tradición de este año para nuestra materia, ¿no? Segundo elemento del costo, mano de obra, pero mira, ya cambia, ¿no? Ya cambia ciertos aspectos que tienen que ver con esa relación laboral. El asientito es un poco más complejo, si quieres, no es difícil, pero lo vamos a entender la próxima semana. Aquí está entonces, de alguna manera, mira, la mano de obra directa y en lo que decía el enunciado, ¿no? El supervisor de calidad, la mano de obra indirecta, ¿no? De alguna manera, entonces, vamos a ver esta parte y lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero todo esto ya lo